buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy a un podcast más de la vibración cuántica del día que tiene que ver con el camino. El camino lo haces tú, tiene que ver con el trabajo, con lo que nos cuentan, con la sociedad, con el individuo. Tiene que ver mucho con el individuo, es decir, con el individuo individual, con nosotros, el impacto en la sociedad. A veces hablamos de reciprocidad, pero es un complejito hablar de reciprocidad. El mundo está lleno de sorpresas. A mí ya sabéis que me encanta, después de tiempo, los textos, las charlas de Krishnamurti, y uno encuentra hoy en día, fuera de esos ámbitos, es decir, más en lo cotidiano, que tiene que ver con lo material, con lo intelectual, que sería la psicología, los textos psicológicos, de psiquiatría, de motivación, de mindfulness, paralelos entre autores que a veces uno dice, bueno, no tienen nada que ver, y dicen y hablan de cosas muy parecidas. El tema de hoy es un combinado, o es una comparativa en realidad, o unas asociaciones que he encontrado entre los textos de Krishnamurti, ya sabéis, el sacrificio, la fuerza de voluntad, el individuo en la sociedad, también con esa perversión a la que hemos llegado porque es un poco perversión, tú eres el responsable de todo, que sí, que yo creo así, lo hablo mucho así, pero desde un lugar muy distinto del lugar material, conceptual, automático, robótico que cuenta la industria, es decir, la propaganda, la industria, la política, las religiones institucionales no tienen nada que ver con eso. Con ciertos espejos que he observado con autores, que no son muchos, que empiezan a hacerse preguntas. Uno de esos autores se llama Eduardo Vara y hace poquito han publicado un libro que se llama Maldito Trabajo. Es una entrevista de la que extraigo alguna de estas cosas que tienen que ver mucho con Krishnamurti. En esa entrevista, en ese libro, Maldito Trabajo, nos habla de la resignación, del agotamiento, de las frases manidas como un poco de estrés es bueno para rendir mejor, el sobreesfuerzo, esa religión, factor religioso que tenía el trabajo, que ahora ya se ha convertido, no es religioso, pero sigue siendo igual de intenso, no tiene un componente religioso, que lo asocian y lo han asociado con la autorrealización. Jamás en la vida se ha hablado tanto de autorrealización en el mundo material, siempre en el mundo material, estando el mundo en todos los niveles, con gente más formada que nunca y con gente más formada que nunca realizando trabajos que no tienen nada que ver con su formación. Esforzarse hasta el límite, un optimismo incondicional que es mentira, que a menudo nos puede llevar hasta convertirnos en tóxicos, como dice el filósofo Byung-Chul Han, autor fascinante, que te hace responsable de tu propio fracaso. El mundo material juega mucho, igual que el mundo material, el mundo institucionalizado de organizaciones políticas, religiosas, empresariales. No olvidaros, las tres están tocando lo mismo. Lo gracioso de este mundo de la autorrealización espiritual, de la búsqueda de uno, de qué pasa, qué hago aquí, de dónde vengo, qué estoy haciendo, es que en el lado espirituoso, yo lo llamo hasta espirituoso, se observan, como cuento muchas veces aquí, las mismas reglas del entorno material del control y las mismas leyes, decálogos, pentálogos, sistemas, este es el bueno, este es el malo,
personajes terrestres, terrícolas, que bueno, no sé si son terrícolas, que te dicen lo que tienes que hacer, porque yo, necesidad de crear adeptos, no permitir la duda, ya no digo la crítica, porque la crítica está tan manida ya que tal, la duda, no cuestionará. El otro día hablaba aquí del ejemplo de que no hables de cosas personales cuando hables de un maestro, sino cuenta las frases del maestro. Ay, Dios mío, si es que nos hace falta una lobotomía, pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, amigo? El esfuerzo. Yo recomiendo a este autor, que es interesante. Los objetivos que casi nunca se consiguen. Es gracioso porque el otro día también os escuchaba, ahora ya sabéis que empieza septiembre, y en este país fantástico que tengo yo, en el que estoy ahora, ya sabéis que es de los pocos en mi vida en el que van a aparecer dentro de nada en los telediarios y las noticias el síndrome postvacacional. En España pasa una serie de cosas importantes después del verano. Una, se reconoce y se sabe ya por estadísticas que han aumentado los índices de divorcio. El mes de agosto se complica. Una. Segunda, emerge debajo de la tierra o debajo de las playas, como un tsunami, el síndrome postvacacional. Y luego, esta noticia a la que me hacía referencia, y ya entro de cabeza en el tema, tenía que ver con los colegios. La propuesta de hacer una jornada partida o una jornada intensiva, es decir, de 8 a 3 en general, o partida. Había un comentario que decía que eso solo beneficiaba a los profesores, porque claro, normalmente digo, los padres trabajan. Entonces, normalmente, esos trabajos de 8 a 3 suelen ser trabajos que tienen que ver con la administración, por lo menos en España. ¿Y qué ocurre? Pues que eso de integrar la vida familiar, es decir, cuando tienes hijos y familias con lo laboral, está muy bien y muy bonito, pero la realidad es que no es así. No ocurre así. Otra cosa que me ha venido a la memoria y de la que ya hablé hace tiempo es la siguiente. Nosotros tenemos pareja o no pareja o solos, da igual, me da lo mismo. Y si trabajamos, resulta que el número de horas que más pasamos con los demás se encuentra en el trabajo. Y es gracioso porque en ese trabajo, que es un entorno social, pasamos más tiempo con el trabajo que con la pareja. Parece que se autoexcluye el trabajo, porque es trabajo, de una serie de cosas fascinantes. Es decir, solo tiene que ver con la productividad, siempre hay que ser positivo. Damos por hecho que el entorno, bueno, pues es el entorno, y ya sabéis que la moralidad, el concepto vibracional del que está en el trabajo y el que está fuera varía, o sea, cómo me comporto yo en mi trabajo y cómo me comporto yo en mi realidad. Solemos tener ahí un pelotazo importante. Suele pasar mucho. Entonces, claro, es un tema como que no acabamos de meterle el dedito. Eso tiene mucho que ver con un cambio de conciencia acerca de lo que también he dicho alguna vez que otra, que hace el ser humano. Trabajar. Fantástico, genial, magnífico, maravilloso. Pero el ser humano no ha trascendido todavía el concepto de trabajo, porque está todo llevado hacia un lugar de productividad, de más, y de crear necesidades que no existen para mantener el consumo y por ende mantener la economía y mantener el crédito. Básicamente, sin crédito hoy en día no se consumiría lo que consumimos. Y el crédito es, aunque hay gente que lo pueda entender muy bien, pero en general es tenerte pillado por los huevos o los no huevos, así de claro. Por eso
En este canal yo ni me mamo, ni me mama nunca las ideas estas comunistas, socialistas, súper, fascistas, de la derechona religiosa, pero tampoco me mamo las libertarias, porque no lo creo, no me lo creo. Y sí, yo creo que el gran apestado, el gran usurpador es el Estado. Sí, no tengo dudas de eso. Sí, el Estado se ha creado, sobre todo en estos últimos 50 años, como el gran chupador de energía del ser humano. Pero también pienso lo mismo del ser humano como corporación, como empresa, lo mismo. No le voy a otorgar, ni se lo otorgo, ninguna cualidad espirituosa de compartir, porque el ser humano está a nivel económico creando necesidades que no existen. ¿Para qué? Para mantener un sistema. Dicho esto como introducción, nos vamos a la vibración cuántica del día. El camino lo haces tú. Sin una transformación radical del individuo, la sociedad se convierte en una carga, en una irresponsable continuidad en la que el individuo no es más que una pieza del engranaje. Existe una fuerte tendencia a pensar que el individuo tiene muy poca trascendencia en la sociedad moderna actual y que la sociedad debe hacer todo lo posible para controlar al individuo, moldeando su pensamiento a través de propaganda, restricciones y de los diversos medios de comunicación masiva, incluidas las redes sociales. El individuo en sí mismo se pregunta qué puede hacer en esa sociedad tan opresiva que se le viene encima como el peso de una montaña y hace que se sienta prácticamente impotente al tener que afrontar esa cantidad de dificultades, deterioro, guerras, hambres, desdicha. El individuo, como es natural, se pregunta: ¿y yo qué puedo hacer? La respuesta es que no puedes hacer nada, lo cual es un hecho obvio, porque no podemos individualmente impedir las guerras, no podemos impedir el hambre individualmente, no podemos detener el fanatismo religioso o el proceso histórico de un nacionalismo, un comunismo, un tiranicidio, una teocracia y todos los conflictos. Por eso, formular semejante pregunta es básicamente una equivocación. La responsabilidad del individuo no es ante la sociedad, sino consigo mismo. Y si realmente es responsable consigo mismo, entonces actuará respecto a la sociedad, pero no a la inversa. Es evidente que el individuo no puede hacer mucho por la confusión social. Sin embargo, en el momento en que empieza a aclarar su propia confusión, su propia contradicción interna, su violencia y sus miedos, entonces ese individuo adquiere una importancia extraordinaria en la sociedad. Cuando vemos que no podemos hacer nada a escala mundial, curiosamente dejamos de actuar, lo cual en realidad es un escape para no actuar en uno mismo y producir ese cambio radical. O sea, el cambio está en ti, está en mí, está en nosotros. Es evidente que el individuo tiene una enorme importancia en la sociedad, porque solo el individuo, no la masa, es capaz de activar la creatividad. Ese cambio es un cambio personal, es un camino del héroe, es un cruzar umbrales, es el rechazo al viaje. Es que quieres transmitirle a tus hijos, si tienes hijos, cómo deben enfrentar la vida, qué es la vida, en qué juego andamos, en este camino peculiar en el que lo importante para mí es no perder la atención. Nos han convertido en un subproducto de la inteligencia y en un subproducto de la humanidad. Primero a través del trabajo, segundo a través de la dependencia del trabajo, tercero con el uso del ocio. Pan y circo como jamás lo hemos visto en la vida. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.